Es un jurista, pero ¿tú cómo te ceñiste a ese mundo terrible? Porque si a lo mejor tú te hubieras negado, hubiera habido algún tipo de cambio, cosa que él no. Hay en el primer testigo, si no recuerdo mal, cuando pasa delante de Lancaster, se quita las gafas sin mirarse deliberadamente. De eso está lleno la película. La película se construye mucho sobre miradas sí. Entre Maximilian Schell y Widmar, miradas entre Maximilian Schell y Lancaster. Se juega deliberadamente por el silencio hasta el final de Lancaster. Creo que es muy obra teatral, es decir, el teatro necesita en muchos casos, antes que narración y acción, ideas, personajes. Incluso el teléfono es teatral. Sí, claro. Yo insisto, clásico de final. No obstante, me parece que no es una película maniquea, a pesar de. A ver, yo me he enganchado. A pesar de la ideología. No me he enganchado. Por eso, del perfil ideológico del director. Me ha llevado. La película da elementos de juicio para que tú puedas formarte un criterio en un sentido o en otro. Es honrada en ese aspecto. Es honrada. Están muy bien elegidos los 4 personajes, porque ahí está toda la tipología del nazismo. O sea, existe la figura de Janning, que es la figura del intelectual, del jurista, que podría ser perfectamente una persona como Heidegger, por ejemplo. Está el fanático, que es el fiscal, que es un nazi, que está convencido y justifica los crímenes nazis. Está el funcionario profesional, que se acoge a que está cumpliendo órdenes, y luego hay un cuarto personaje, que es una persona extraordinariamente débil, que se pliega a lo que le dicen. Entonces, al final, todo eso se puede resumir en 2 actitudes. O los acusados se escudan en que estaban obedeciendo órdenes, que estaban evidentemente cumpliendo las leyes aprobadas por el Parlamento alemán, que ellos eran jueces y lo que hacían era ejecutar las leyes, o la obediencia debida. También es otra de las excusas. Entonces, yo he traído aquí un libro, aunque no me quería extender, que es un libro muy interesante, que se titula Las entrevistas de Nuremberg. Este libro es de Leon Goldenson, que es un psiquiatra del ejército americano que estuvo asistiendo a los acusados de Nuremberg, y lo que hace aquí es transcribir sus conversaciones. Aquí transcribe las conversaciones con Ribbentrop, con Keitel, con Goering, etc. Y yo es un libro que lo he releído estos días. No hay ni uno solo de ellos, ni uno solo, que admita ser culpable. Es decir, por ejemplo, Goering, no me quiero extender, pero por ejemplo, es increíble. Goering, por ejemplo, que era el número 2 del régimen y se suicidó 3 o 4 horas antes de ser ejecutado, tomó una pastilla de cianuro en su celda. Goering, por ejemplo, dice, maldito tribunal, dice, qué estupidez, ¿por qué no dejan que yo asuma todas las culpas y dejan marchar a esos infelices? Dice Funk, Zetsche, Altenbrunner. Como le he dicho al tribunal, yo soy el único responsable en todo lo que se refiere a las medidas oficiales del gobierno, no a los programas de exterminio. O sea, Goering dice que no sabía nada de los programas de exterminio. Y un poco después, o sea, habla de las leyes raciales y dice que él estaba en contra de las leyes raciales, que no las aprobaba. Y dice, en el seno del partido nos oponíamos a las leyes políticas y raciales tan radicales, pero estábamos demasiado ocupados, punto. O sea, es decir, que es el absoluto negacionismo. O sea, el número 2 del régimen nazi, el lugarteniente de Hitler, no sabía que existían los campos de exterminio, y dice que estaba en contra de las leyes raciales de Nuremberg. Yo creo que esa actitud, diciendo que no está, es la que prueba la culpabilidad directa de todos ellos. Eso sería extrapolable. Yo que guionista lo habría integrado dentro del Lo que quiero decir en relación con lo que tú decías, Pedro, de la honradez de la película, que creo que lo es, porque permite que Schell haga un discurso historicista, ¿no? El mundo ha permitido lo que ha hecho Hitler durante mucho tiempo, ¿no? Y ahí Chamberlain tendría también su parte de responsabilidad, ¿no? No, cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos para justificar la eutanasia. Y Oliver Wendell Holmes, concretamente, el gran jurista, ¿no? Pero quisiera decir cómo al final de la película, con mucha habilidad, Avi Mann introduce el tema de la Guerra Fría, es decir, el bloqueo de Berlín, que cambia radicalmente la situación y que se presenta como una nueva razón de Estado para que los jueces sean clementes, porque vamos a necesitar a los alemanes para la lucha correspondiente. Es decir, cómo la historia va evolucionando y cómo lo que era un juicio sobre los crímenes de la humanidad, de repente ese horror que hemos
hemos visto ahí, porque Eviman selecciona cada caso, esterilización, la sexualidad con los arios, absolutamente casos típicos que pueden golpear al espectador, igual la presentación de casos, lógicamente, para impactar incluso al propio tribunal, le hace cambiar la significación, ¿no? Como el peligro que tú dices, el peligro de olvidar o minimizar o de nuevo justificar por la razón de Estado que no sean castigadas conductas que ni siquiera razones estratégicas pueden justificar, ¿no? A mí me parece que cada vez que la veo quizás me gusta más la película porque la encuentro cada vez más actual, más aplicable a cantidad de situaciones en las que desgraciadamente vivimos, ¿no? Yo voy a bajar Habla un del poco. pacto de Hitler, claro. Claro, él es que él justifica Stalin dice, cuando y nadie decía nada. Claro, efectivamente, en el alegato del fiscal él habla del pacto de Hitler con Stalin en el año 39 y claro, evidentemente pues lo que dice tiene razón, o sea, es verdad que hubo una complicidad de la Unión Soviética con el régimen nazi y que es verdad también que hubo la política de tolerancia, de condescendencia de Chamberlain y de muchos intelectuales y dirigentes europeos que eran partidarios de la política de apaciguamiento con Hitler. De todas maneras, Hitler fue elegido en unas elecciones democráticas, ¿eh? Claro. Sí, claro. Fue elegido en las elecciones, pero... Yo voy a bajar un poco de los temas ideológicos y jurídicos y voy al tema estrictamente cinematográfico. Cuando yo he dicho que la película es efectista, he incluido la interpretación de los actores. Bien, que están muy bien, especialmente Spencer Tracy, que como tú sabes era mi padre ideal a lo largo de toda mi niñez. Y no me digas que está efectista, Sí, es todo lo contrario. te voy a poner un ejemplo. Montgomery Clift. Montgomery Clift era un actor muy efectista. Pero para ese papel le venía bordado. Que en ese papel, está bordado. bajo las instrucciones de Kramer, lleva una chaqueta de doble talla de la suya para que los hombros se le vengan abajo, porque Montgomery Clift interpreta con los hombros y metiendo las manos en el primer plano. Eso es, sí, señor. Y eso no puede ser más efectista. Claro, la cámara le da vueltas. Y otra cosa, que le dijo, yo tengo problemas ya de memoria, y le dijo, di lo que quieras. Tú sabes, te van a contestar, ¿cómo se llama usted? El nombre. ¿Qué es usted? Pero no sé qué. Su padre era panadero. ¿Eh? Y hasta eso lo dice como con terror, lo dice como con miedo. Clift cuenta en las crónicas, ¿no? Y algunos de estos libros que tenéis por aquí, que en alguna toma hizo 4 tomas cada vez mejor y que el reparto le aplaudió. Es decir, era capaz de hacer 4 tomas completamente diferentes, pese a que estaba en una situación desesperada física y mentalmente después del accidente. Y es curioso, y ahora te dejo otra vez. No, el papel de Burt Lancaster lo iba a hacer Laurence Olivier, pero decidió casarse y que dijo que no rodaba, que se iba de viaje de novias con Jean-Claude Wright. Es curioso porque después, ¿cuántas películas ha hecho como de nazi Laurence Olivier? Lo hacía muy bien. Sí, lo hacía muy bien. Ese tipo de inglés le va muy bien al tipo alemán, como era él, ¿eh? Le va. Pero hay que reconocer que Lancaster está de una intensidad enorme. Yo creo que es uno de sus grandes papeles. Sin embargo, fijaos, a pesar de que la película es monotemática, a mí me parece que pierde interés cuando te sales del juicio. Todo lo contrario de lo que aparentemente debería de ser. Sí, pero hay que sacarlo. Yo discrepo de ti, Juan. Me atrevo a discrepar. Yo creo que las acciones pretendidamente íntimas con los criados y con todo eso hacen que se pierda el ritmo de lo que estás siguiendo. Pero ¿no crees que es necesario? Sí, es necesario. Para el personaje de Tracy y para el propio espectador, es decir, conocer a aquellos que no se han sentado en el banquillo, pero podrían haberse sentado en el banquillo. Sí, digo moralmente, hablando moralmente. Como era la Alemania del tiempo, una Alemania, la ciudad de Nuremberg, que estaba absolutamente destruida. Y a mí me resulta impresionante esa escena en la que él pasea por el escenario. Cuando dice abuelo, le dice la otra que se va a tomar un perrito. Y cuando justo en ese momento él pasea por el escenario construido en 1934 por Albert Speer para el Congreso de Nuremberg, que está en ruinas, son las gradas donde desde la que la película de... Hay una película de Leni Riefenstahl que se llama El triunfo de la voluntad. Es una obra maestra. Una obra maestra. Es una película maravillosa porque realmente
Además, eso se ve lleno de gente. Está lleno de gente, ahí hay 1 millón de personas. ¿Te acuerdas? Sí. Y el estadio ese de Albert está lleno de gente cuando va a pasar. Sí. No, es que es ahí, es ahí. Ahí es donde se concentra. Oyendo el ruido. Eso es. Si os acordáis, la primera escena de la película... Eso. A mí me gusta, es la sensación de la historia. La primera escena de la película es Hitler en un Junker, en un avión de estos, que va volando entre las nubes y aterriza en Nuremberg, y cómo le recibe la gente, cómo la gente en la calle le aclama. Eso es deliberado, es para que el espectador vea que todo el mundo estaba con Hitler. Claro, sí, claro. Y es que es así. No, pero claro, esa es la tesis de la película, es decir, que hay muy pocos ciudadanos alemanes que no sean moralmente culpables, directamente culpables. Los juristas por inductores, inspiradores y no tuteladores. No lo sabía nadie de cómo puede ser esto. Iban desapareciendo los tenderos, la gente de los... El vecino. Por eso la película es tan terriblemente actual. Actual, ahora en los 60, en los 50. Pero en la película de Leni Riefenstahl, que a mí es una película que me fascina. Es una obra maestra. Es una obra maestra. Hay un punto interesante que llegas a comprender por qué Hitler atraía a los alemanes. Es decir, hay un momento, el momento culminante de la película, que es el discurso de Hitler ante al anochecer. No, ese es otro. Hay dos de momentos. Las antorchas. Ese es cuando está en el hotel y están el ejército wagneriana, ¿no? Sí, con las antorchas, y es una escena wagneriana. Claro. Y luego al día siguiente, que es el Congreso, el discurso de Hitler. Entonces, o sea, Hitler habla en ese discurso, claro, saca todos los fantasmas de Alemania, la derrota, el Tratado de Versalles, la crisis económica, la crisis de la República de Weimar. Entonces él habla de la unidad de Alemania, y realmente es un discurso que necesitas casi distanciarse porque te fascina. Nacionalista. Es decir, sí, es un discurso evidentemente impregnado de nacionalismo, pero que no patriótico, me gustaría distinguir porque la película se habla de patriotismo en algún momento, y eso no es patriotismo. Es Cuando el fanatismo se adopta es el nacionalismo, que es... Pero lo que quiero decir es que nosotros, que tenemos un profundo rechazo hacia el nazismo y nos damos perfecta cuenta de los crímenes que cometieron los nazis, es decir, cuando ves esa película hay un momento que sientes una cierta comprensión, o incluso te sientes atraído por una figura política que era Hitler, que era capaz de atraer a las masas y de transmitirlas un ideal. Es decir, porque nos tenemos que preguntar lo que planteabas tú, ¿por qué ganó las elecciones de 1933? ¿Y por qué Hitler...? Y hubiera seguido ganando elecciones. Claro, y si hubiera seguido las del como 37, tantos otros dictadores, incluso en términos de limpieza democrática. Y esa es la cuestión. Bueno, limpieza democrática también referente porque no había opinión pública, no había medios de expresión en contra, no había oposición. Eso también hay que decirlo. Pero plantea lo vale para las primeras, no ya para las otras que se hubieran podido plantea lo que dices tú, pero plantea la cuestión esencial. ¿Cómo fue posible que la civilización más desarrollada del mundo, un pueblo culto como el alemán... Incluidos los juristas, incluidos los juristas, que eran los mejores del mundo. Mozart, Beethoven. Sí, la patria de Goethe, de Beethoven, de Mozart. ¿Cómo es posible que se llegara... Europa, en definitiva Europa. Claro, a ese grado de barbarie. Y eso es impresionante. Y efectivamente, lo que estáis planteando es esencial. O sea, la gente dice, no sabíamos. Sí, sí sabías, porque veías que tu vecino había desaparecido una noche. Y veías que la tienda debajo de tu casa había sido apedreada. Y tu médico, y tu peluquero, y tu librero. Por lo tanto, la película plantea también la responsabilidad colectiva del pueblo alemán en el desastre del nazismo, y lo hace, yo creo, de una manera bastante, insisto, poco maniquea. O sea, lo hace, yo creo que da elementos de comprensión al espectador, y que al final te queda la duda, a mí yo no tengo ninguna duda, pero de alguna manera intenta justificar algunas actitudes que, vistas a lo pasado del tiempo, nos parecen imposibles. Yo Pedro, ahí discrepo. Yo creo que es muy honrado a la hora de permitir que cada uno diga lo que diga. Es uno yo creo que Widmark es un fiscal tan apasionado desde el punto de vista, por cierto, absolutamente distinto de Shawcross, uno de los fiscales de los diversos juicios de Nuremberg, que era
elegante, frío, nada apasionado de decir lo contrario de Widmar, pero Widmar es que ha entrado en esos campos de concentración. Y en un momento que yo no sé exactamente procesalmente si se puede cuando el fiscal se transforma en testigo, ¿no? En testigo de la propia acusación, que es cuando se proyecta. Hombre, yo no sé, claro, es un juicio con unas reglas tan especiales, en este caso, quizás sea una licencia cinematográfica. Yo creo que no se puede ser acusación parte en un proceso y testigo además, ¿no? Yo creo que eso no corresponde al fair play, al juicio debido. Eso forma parte de la narración cinematográfica. Sí. Pero Widmar, a mí sí me parece que Widmar linda y en algunas veces incurre en el histrionismo. Quizás porque Kramer